¿Quién no sueña con trabajar menos? No por vagancia, sino por la sensación de que el esquema de 8 horas para dormir, 8 para el ocio y 8 para trabajar no es muy realista. La pandemia y la fuerza que cobró el teletrabajo hizo notorio, por ejemplo, que el tiempo de viaje hasta la oficina, la espera en la parada, el trayecto en el ómnibus para algunos, las trancaderas en el tráfico en hora pico para otros, le resta a esas preciadas horas de ocio. Aunque tampoco es cierto que sean 8 horas de ocio. En ese rato hay que limpiar, hay que cocinar, hay que ver a familia, amigos, cuidar parientes, mascotas, hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo no soñar con trabajar un poco menos? Por eso esta noticia llama tanto la atención. Un estudio realizado en empresas de Reino Unido por la organización 4Week Global, con investigadores de las universidades de Cambridge, Boston y Oxford, tuvo resultados alentadores. ¿Estudio de qué? Bueno, de semana laboral de 4 días. También podríamos decir que todos los fines de semana sean fin de largo. Los resultados son preliminares, porque forman parte de un ensayo de 6 meses en 73 compañías y recién va a la mitad del proceso. Pero por ahora, 86% de esas empresas respondió que es probable o extremadamente probable que mantengan el sistema luego de terminado el estudio. Todas las empresas, excepto 2, dijeron que la productividad se había mantenido o incluso que había mejorado. Y este no es el primer ensayo del estilo que se hace en el primer mundo, pero su cercanía y lo auspicioso de los datos sirve de excusa para volver sobre el tema. ¿Es posible aplicar una semana laboral de 4 días en Uruguay? Lo vamos a charlar con el doctor Gerardo Cedrola, abogado, licenciado en Ciencias del Trabajo, magíster en Relaciones Laborales, docente en la ORT. ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Ya desde temprano que nos habían llegado, como ya te venimos comentando, nos habían llegado varias preguntas, así que da para charlar. Empiezo preguntándote por lo que planteaba yo como marco de la pospandemia, ¿no? De esto del teletrabajo y eso. O sea, podemos decir que desde que con este suceso tan disruptivo que fue la pandemia, ¿hay más debate? ¿Como que impulsó el debate sobre nuevas formas de trabajo? Sí, la pandemia generó necesidades concretas en las empresas, concretamente la necesidad de adaptación del ritmo de la empresa, y eso hizo que se pusieran en boga algunos instrumentos que en otros países se desarrollaban y en el Uruguay no. Por ejemplo, el trabajo a distancia mediante el teletrabajo. Y entonces las personas se tuvieron que ir a su casa a teletrabajar y post pandemia algunas empresas empezaron a ver como algo auspicioso poder configurar un régimen mixto, algunos le llaman híbrido, donde algunos días a la semana la persona va a la oficina y algunos días a la semana la persona teletrabaja desde su casa. Pero esto de la semana de 4 jornadas es un poquito distinto de la mera forma de trabajar, sino que tiene que ver con la organización del trabajo. Es decir, cómo la empresa hace para organizar el trabajo de aquellos a los que contrata y de aquellos a los cuales de alguna manera utiliza para que la empresa cumpla sus objetivos. Y entonces ahí hay como una diferenciación entre nuevas formas de trabajar, por ejemplo el teletrabajo, por ejemplo todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo virtual, el trabajo compartido, el crowdworking, una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con la disrupción del espacio de trabajo y el lugar con lo que era el lugar tradicional. Antes el lugar tradicional, como dice un profesor italiano, las personas estaban acostumbradas a levantarse siempre a la misma hora para ir a trabajar durante todos los días de la semana, durante todos los días de los meses, ¿no? En el mismo horario, menos el mes de vacaciones, hasta que un buen día se jubilaban. Esa dinámica se rompió y hoy uno puede trabajar desde cualquier lugar. Pero la semana de 4 jornales lo que tiene es una redistribución del horario de trabajo. Esa es su clave. Bien, te pregunto esto de la pandemia específicamente porque no es un tema que aparezca ahora, lo de la semana de 4 días. Sí. De hecho, uno de los estudios que después podemos mencionar es uno de Islandia, que fue entre 2015 y 2019, ¿no? Sí, exactamente. Y acá en Perspectiva habíamos entrevistado al doctor Juan Razo en enero de 2020, o sea, ahí al filo de la pandemia. Sí. Y me acuerdo que una cosa que él había planteado era como una especie de paso previo hacia ir reduciendo la semana,
era buena hacer lunes a jueves, horario normal, y el viernes habilitar a hacer teletrabajo, home office, que en ese momento era algo súper nuevo o poco, no sé si nuevo, pero poco usado, ¿no? Claro. Y de un día para el otro eso se volvió un poco la norma, ¿no? Está lleno de trabajos, estamos hablando por supuesto de trabajos de oficina. Hoy en día está lleno de trabajos que aún terminada la pandemia, terminada la emergencia sanitaria y demás, instituyeron días, ¿no? Martes y jueves, por ejemplo, se trabaja desde casa o cosas así. O sea que ese paso previo que había dicho Razo ya se dio, ¿no? Y de hecho ya se dio y ya se avanzó bastante más que aquello que le había propuesto como un paso previo. O sea que quizás nos estamos acercando a tener que tener este debate, ¿no? No Sí. digo a tener que acortar la jornada, pero por lo menos a tener que discutirlo. Es que en realidad el debate sobre la cantidad de las horas de trabajo es un debate viejísimo, tiene décadas en la historia social de la humanidad. Si de alguna manera nos ponemos a mirar hacia atrás, el primer debate tuvo que ver con que había jornadas de más de 8 horas. Sí. Y entonces la gente trabajaba cantidades de tiempo que eran en algún caso inhumanos, y el primer debate fue acortar la jornada de lo que se trabajaba poniendo una limitación, un primer límite que es 8 horas de trabajo en la jornada diaria. Inmediatamente se habló también de un límite semanal, y entonces en general si tú miras la legislación del mundo vas a encontrar que en general hay un límite, ya sea de 44 o de 48 horas semanales, que tiene que ver con la industria o el comercio. El Uruguay repite un poco esa tradición. La clave de la redistribución del horario de trabajo es cómo se puede hacer para, sin alterar esos límites, poder redistribuir las horas de trabajo de forma tal de que las personas no trabajen en el caso de lunes a viernes los 5 días de esa semana, sino que tengan la posibilidad de tener un día de descanso adicional. Que eso es un poco los ejemplos que podemos encontrar con matices y cada uno con singularidades en las distintas experiencias internacionales, ¿no? Que hay varias, ¿no? Hay varias, efectivamente hay varias. Después podemos profundizar un poco más. Sí. Pero nomás para terminar de redondear, Sí. vos insistís en eso de la redistribución, ¿no? Efectivamente. O sea, la idea es que sean, en vez de semanas de 40 horas, como son hoy, ¿no? 8 por 5, que sean de 32, ¿no? En realidad la legislación uruguaya prevé una limitación diaria de 8 horas y una limitación semanal de 44 o de 48 horas semanales, ya se trate de empresas industriales o empresas comerciales. Sí, las que trabajan el sábado. Exactamente. Entonces, existe la posibilidad de no trabajar el sábado y adicionar una hora más, pero ahí hay pequeños matices que hay que afinar. ¿Por qué? Porque la semana de 4 horas, si uno mira las experiencias, por agruparlas de alguna manera, tienen dos grandes modalidades, adoptan dos grandes modalidades. En la primera modalidad se pasa a trabajar 4 jornadas de 8 horas sin pérdida salarial, sin modificación de ningún beneficio convencional, es decir, no hay ningún deterioro económico, ¿sí? Pero la jornada es de 8 horas diarias, solo que el quinto día no se trabaja. Mientras que la segunda modalidad se pasa a trabajar más de 8 horas, en algún caso, por ejemplo, en Bélgica se llega a trabajar 10 horas, sin pérdida salarial y sin afectación de ningún beneficio convencional. O sea, evidentemente, las horas que se pierden se compensan en los otros días, se redistribuyen. Bueno, efectivamente, hay una suerte de redistribución por ese lado. Ese tipo de redistribuciones compensatorias, conforme con la legislación actual en Uruguay, no sería posible, porque en Uruguay la ley de horas extras no te permitiría. La ley de horas extras define que el trabajo extraordinario es aquel que supera la jornada legal o convencional, y una vez que tú superaste esa jornada definida, puede ser menor de 8 horas porque algunos ramas de la actividad por convenios colectivos tienen jornadas menores, si tú superás ahí estarías haciendo horas extras. Con lo cual, si yo hoy quiero trabajar, por ejemplo, 10 horas y mañana trabajar 7 y compensar, no puedo, porque el empleador se vería obligado frente a un reclamo a pagar las horas extras. Entonces, hay matices porque cada realidad de cada país comenzó un experimento o empezó a darse formas de este tipo con singularidades. Reitero, en el caso belga, por ejemplo, Bélgica hace un par de meses ingresó a un esquema en donde se permite trabajar 10 horas en esa semana de 4 jornadas. Y ahí ellos no tienen mayor inconveniente. Esas son las dos grandes modalidades. Podemos entrar a ver, yo te diría, antes de ver las experiencias concretas de cada país,
al menos a nivel conceptual, ¿cuáles serían las grandes ventajas o desventajas de un tipo de estructuración del tiempo de trabajo de esta manera? En general, si tú mirás las distintas experiencias, como ventajas se maneja que evidentemente el trabajador tiene más tiempo libre. Eso genera que haya un mayor equilibrio entre lo que se dice la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Es decir, las personas podrían tener mayor tiempo para dedicarse a sus cosas personales y de esa forma salir un poquito de la realidad de algunas situaciones que vivíamos hace muchos años, en donde la gente de alguna manera estaba absolutamente absorbida por el trabajo, y había muchos casos de gente que estaba lo que se llamaba el trabajador alcohólico, ¿no? El tipo que estaba todo el día pensando en el trabajo y que su vida personal quedaba absolutamente marginal y reducida al trabajo. Sí, hoy se habla de la sociedad del burnout, por ejemplo. Efectivamente, los que están quemados, ¿sí? por el trabajo. Evidentemente eso generaría una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, cosa que me parece que es clarísima e indiscutible. La cuarta ventaja que uno puede leer por ahí dice: si los trabajadores mejoran su calidad de vida y si se puede conciliar y lograr un equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar, eso permitiría mejor satisfacer al trabajador en su empleo. Y tiene que ver con todo el debate de cuándo un trabajador se siente satisfecho en su trabajo. O sea, si me puedo realizar, si gano lo que me interesa, si lo que gano me permite vivir dignamente. En fin, una serie de cosas que sería muy largo y profundo poder detallar. Pero en líneas generales uno podría decir, bueno, parecería ser que si la persona tiene estas cosas y le mejora su calidad de vida, de alguna manera habría un indicio de que podría mejorar su satisfacción en el trabajo. Algunos dicen, ¿y esto podría colaborar en aumentar la productividad? Sí, probablemente sí. Hay que medirlo. Por eso estos trabajos, como los que tú citabas de la Universidad de Cambridge y de Oxford, son bien interesantes, porque efectivamente podría ser. Hay un viejo trabajo de hace mucho tiempo, aquel famoso del Tom Mayo, en donde a las tejedoras de una fábrica se les cambian las condiciones de trabajo y entonces se les permite trabajar con mayor luz, con mayor limpieza, con mayor higiene del lugar, y finalmente el experimento terminaba demostrando que se mejoraba la productividad. Bueno, quizás también. Yo no me animo a ser enfático y decir inexorablemente mejora la productividad, porque me parece que todavía es primario, pero ahí hay un camino que al menos nos permite un interrogante. Después, otra ventaja tiene que ver con que permite reducir la tasa de ausentismo, que es un tema bastante complicado y una cuestión que a veces a las empresas les pega. ¿Por qué? Y bueno, porque si uno mira las tasas de ausentismo en las empresas elevadas, muchas veces el ausentismo se concreta o los lunes o los viernes. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente falta para tomarse un fin de semana largo. De alguna manera, esas ventajas serían aquellas cuestiones que apuntan a un régimen que podría ser beneficioso tanto para los trabajadores como también para las empresas. ¿Cuáles podrían ser los inconvenientes? Bueno, el primer inconveniente es que nadie va a meterse en un camino de esta naturaleza si esto afecta a la productividad. Si la productividad cae, no va a ser bueno para las empresas y en consecuencia sería una idea muy linda, pero ingenua, porque nadie podría llevarla a la realidad. Sí, si a las empresas no les sirve, no lo van a hacer. Es muy, muy sencillo. La segunda cuestión es que alguien se entusiasme y diga, bueno, hacemos esto, reducimos cantidad de horario de trabajo y reducimos salario. Bueno, yo creo que por ahí no, porque me parece que no sería razonable ni sano, ni tiene que ver con el armado de lo que es una cuestión en donde el trabajador vea esto como un beneficio, ¿sí? Y la tercera cuestión que puede llegar a ser un inconveniente es que no todas las empresas son susceptibles de readaptarse de esta manera, e incluso no todos los puestos de trabajo son susceptibles de una situación de este tipo. ¿Por qué? Y bueno, pasa un poco como pasa con el tema del teletrabajo. No todos los puestos son teletrabajables. Sí, un mozo en un restaurante, por efectivamente, ejemplo. Yo soy limpiador de la radio, probablemente y tenga muchas intenciones de teletrabajar, a menos que me cambien la tarea, no voy a poder. Entonces, cada puesto de trabajo tiene un conjunto de componentes que hacen a la singularidad del puesto. Y eso puede ser que en algún tipo de empresa haga que a lo mejor sea muy difícil tener una caída de la actividad laboral, a menos que haya régimen de turno y ese tipo de cuestiones, en el día en donde no se va a trabajar de esta forma, ¿no? Y entonces le sea más difícil poder armar una semana laboral de 4 jornadas. Pero
como todo en esta vida, tiene ventajas y tiene sus inconvenientes. Estas cosas se han ido relevando en la experiencia. Yo te decía, es cierto esto que tú planteabas de la investigación que mencionabas en Cambridge y en Oxford, pero en realidad las experiencias pilotos sobre redistribución de la jornada con semanas de 4 jornadas laborales ya tienen algunos años. En realidad, en Islandia hay una primera experiencia piloto desde el 2015 al 2019. Sí. Ellos hacen esta experiencia piloto midiendo satisfacción de los trabajadores involucrados y midiendo productividad, básicamente al principio en oficinas del Estado. Porque hay algo, perdón, que es lo que decís de la satisfacción de los trabajadores. Uno podría decir, bueno, tienen un día menos de trabajo, seguramente estén satisfechos, pero también hay que decir, ese trabajo que no se está haciendo el viernes, hay que redistribuirlo. Efectivamente. Entonces puede ser que vos estés trabajando más, por decir una cosa bien clara, más a full, ¿no? Para poder llegar a las mismas tareas. Tu dinámica de trabajo cambia, o sea, tú redistribuís las horas, pero tu dinámica cambia, porque evidentemente puede ser que los días que tú trabajás en esos 4 días a la semana tengas mayor carga de trabajo. La medición que hacen en Islandia, te reitero, del 2015 al 19, da que la gente está satisfecha y que no pierden productividad. De hecho, en un primer momento, reducen la carga el tope de las 40 horas semanales y pasan a 36 horas semanales. Y en un momento más adelante en el tiempo, ya más cercano al 2019, caen, digamos, de las 36 horas semanales a 32. O sea, 36 sería teniendo el viernes 4 horas, por ejemplo. O teniendo 9 horas cada día. De los 4 días de trabajo, 9 horas. ¿Sí? Al día de hoy en Islandia, según dicen los estudios, hay un 80% de trabajadores del Estado que trabajan en estas condiciones y que lo valoran como algo positivo y satisfactorio. En Bélgica, más cercano en el tiempo, más concretamente a partir del año pasado, con materialización este año, el gobierno busca generar condiciones para una economía más innovativa, sostenible y digital. Y para eso pretende reforzar a las empresas y a las personas. Al igual que en el caso islandés, el régimen que pretenden estructurar es facultativo, es decir, cada trabajador elige si le convence o no le convence, no es obligatorio, ¿sí? Y piensan en jornadas de 10 horas máximas por día con un tope semanal de 40 horas semanales sin reducción de sueldo. Es decir, que serían 10 horas los 4 días que trabajan sin reducción de sueldo. Bueno, después cuando veamos si esto es posible o no en nuestro país las 10 horas diarias tendrían un clarísimo problema. Como ya comentaste. Como sí. ya comenté, pero lo vemos más adelante. En España, a inicios del 2021, hay un partido político, el partido Más País, que propuso reducir la cantidad de horas semanales a 32 horas. Y se comenzó a conversar con el gobierno actual un plan de validación a 3 años. O sea que están discutiendo ese plan. En alguna comunidad, como por ejemplo en la valenciana, ya algo han adelantado, con 4 días de trabajo y 32 horas semanales. ¿Sí? Y es un plan que está en ejecución, con lo cual todavía no sabemos los resultados. En Japón no hay un plan concreto de nivel gubernamental, pero hay algunas empresas, como por ejemplo la Panasonic, que han ofrecido esto a sus trabajadores, respetando los límites del trabajo a nivel semanal. Le han ofrecido a sus trabajadores, está funcionando y lo están valorando. No sabemos todavía qué tipo de valoración tendrán. Lo mismo en Nueva Zelanda. No hay un plan gubernamental, pero hay empresas que desde el 2018 vienen aplicando una semana de 4 días de trabajo con 32 horas semanales. ¿Sí? Es decir, en esos 4 días son 8 horas de trabajo. ¿Sí? En Escocia hay empresas que en el 2021 han comenzado a plantearse esto y básicamente buscan, quizás con un matiz en relación a los casos que venimos analizando, simplemente una reducción del horario del 20%. Es decir, del horario total que la persona trabaja, la idea es reducir un 20% y ver qué pasa con esa situación. ¿Sí? Y finalmente, en el año 2022, es decir, el año que estamos en curso, en los Emiratos Árabes Unidos, en mayo empezó un plan piloto
para reducir la cantidad de horas de trabajo semanales en oficinas públicas, ¿sí? Esto tiene una situación especial en este país porque serían 4 días de trabajo a la semana, 4 y medio, porque en realidad trabajarían el viernes media jornada. Y esa es un poco la situación con la que nos encontramos. Si uno va más atrás en el tiempo, bueno, va a encontrar discusiones sobre la reducción de la carga horaria de trabajo ya en la década del 90. De alguna manera, esa discusión fue lo que llevó a que en Francia, por ejemplo, pasaran a lo que se llamó el régimen de las 35 horas semanales, en ese momento pensando en la creación de empleo. Después la realidad demostró que no fue tan lineal que por reducir horas de trabajo se crease más empleo. Pues se crearía más empleo porque para completar las mismas tareas las empresas necesitarían sumar más gente, algo así. Eso fue una cuestión muy francesa y quizás después muy europea, donde como había cierta crisis en las empresas, se buscaba reducir la carga semanal de trabajo pensando que eso podía generar mayor cantidad de empleo. El problema es que es donde se crea ese empleo. Suponete que yo tengo un banco y entonces decimos, vamos a bajarle a todos los trabajadores de este banco 1 hora de trabajo, buscando crear empleo. Entonces le bajamos 1 hora a los analistas de riesgo, 1 hora a los cajeros, 1 hora a los oficiales de cuenta, 1 hora a la gente del back office. Perfecto, les bajamos. Con todas esas horas que nos ahorramos, ¿dónde generamos el puesto de trabajo que creamos? ¿En riesgos? ¿En la caja? ¿En el back office? Es muy difícil de conciliar eso. Es cierto que es un esfuerzo, pero de alguna manera eso pasó en Francia. Se hizo esto con una gran perspectiva de entusiasmo nacional, tratando de generar un mecanismo de creación de empleo, y después, cuando fueron a medir el empleo creado, los números no eran tan positivos o tan congruentes en relación a la intención que tuvieron. Pero estas ideas de redistribuir el trabajo no son nuevas, tienen décadas. En Alemania, por ejemplo, hay en la década del 90 en Volkswagen, una empresa que en aquel momento estaba muy crítica, y llegan a reducir empleo para no perder puestos de trabajo. Y entonces hay todo un debate de cómo se llega a esa reducción de cantidad de horas de trabajo. En fin, hoy día en el Cantón Ticino, en Suiza, hay alguna agencia pública que está pensando en cosas por el estilo, con lo cual me parece que lo reseñable finalmente a destacar es, hay países que han emprendido ciertos planes a nivel nacional y hay otros países que han dejado que las empresas tomen la iniciativa y vayan viendo si esto les puede llegar a convenir o no. Bien, Gerardo, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa? ¿Cómo no? Y a la vuelta retomamos con algunas preguntas que ya han llegado a la audiencia y ya acercándonos a lo que vos habías planteado antes, que era si esto se podría aplicar en nuestro país. Estamos hablando de la semana laboral de 4 jornadas, estamos laborando. Laborando también estamos. Pero estamos hablando de algunos estudios que se han hecho a nivel internacional sobre este tema, particularmente uno que se publicó hace pocas semanas, realizado en el Reino Unido. Y estamos hablando de esto con el doctor Gerardo Soderola, quien es abogado, licenciado también en Ciencia del Trabajo, magíster en Relaciones Laborales. Gerardo, quedaron algunas preguntas, me parece, de la parte anterior que tenían que ver con por ejemplo, cómo mantener la productividad, ¿no? Decimos esto de eliminar un día y las dos posibilidades que había, que era una, redistribuir las horas, ¿no? O sea, que fueran 4 días pero de más horas, que acá en Uruguay no se podría, por lo menos con la legislación actual, y la otra que sería mantener 8 horas, mismo sueldo decíamos, ¿no? En 4 días, pero que las empresas no pierdan productividad. Y ahí la pregunta es esa, ¿no? Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que tan fácil es como sacás un día y decíamos, bueno, seguramente estés trabajando más a full, decía yo, o algo así? Hay algunas cosas que salen de este estudio que son interesantes. El estudio hay una página web que se llama, después la ponemos ahí cuando publiquemos la entrevista, pero de la organización 4Week Global, que es la que impulsa esto, ahí pusieron varias gráficas y cosas ahí que se pueden revisar. Creo que solo en inglés, pero bueno, los que puedan leerlo pueden visitar. Y plantean las empresas que participaron del estudio, responden un poco cómo hicieron, ¿no? Por ejemplo, algunas decían que se habían dado cuenta que tenían demasiadas reuniones o que las reuniones que tenían eran demasiado largas, entonces como que les plantearon un tope, ¿no? También decían que mucha parte del tiempo laboral se destina, por ejemplo, a contestar mails.
Entonces decían, bueno, reducir eso, ¿no? Como cosas que uno quizás no es consciente, que se pueden ir recortando por ahí. Y después está, esto te lo pregunto o como un comentario, pero me acordaba de la ley de Parkinson, que es que el trabajo te lleva el tiempo que tengas para realizarlo, una cosa así, ¿no? Como que si tenés menos lo haces más rápido, si tenés más lo haces más lento. Decía, la carga de realización de un trabajo tiene que ver con el tiempo que la persona tiene para cometerlo. Con lo cual, una señora mayor jubilada de su casa que tenga que escribir una carta, probablemente le lleve toda la tarde. Claro. Mientras que si en lugar de ser una señora mayor jubilada en su casa, es un profesional ocupado en su jornada de trabajo, a lo mejor esa carta le lleva 5 minutos. Que tiene un huequito ahí, ¿no? Exactamente, sí. Pero en cualquier caso, es cierto que esto nos lleva a todo otro debate que sería largo profundizar respecto de lo que son los procesos modernos que se introducen en la organización del trabajo y que básicamente tienen que ver con cuestiones tales como la automatización, la simplificación de los procesos. La simplificación de los procesos afecta mucha cosa. No solamente es que hacer algo sea confeccionado de la manera más racional y eficiente posible, sino que además qué cosas dejamos de hacer o hay que dejar de hacer para lograr esa eficiencia. Entonces, efectivamente, empiezan las reuniones que no sirven para gran cosa, los no sé cuántos pasos previos para hacer que algo se autorice, los controles que van en más de un lugar de trabajo. Es decir, hay una serie de cuestiones que de alguna manera son tradicionales de una organización tradicional, quizás muy hecha imagen y semejanza de lo que era el viejo taylorismo, que en estas situaciones nuevas, no solamente están cuestionadas, sino que evidentemente están en régimen de adaptación, porque estas cosas no funcionan bajo una lógica de una organización tradicional. Seguramente haya trabajos de oficinas públicas que probablemente las tareas no cambiaron demasiado desde Benedetti, ¿no? Claro. Hasta hoy, pero con la tecnología seguramente lo pueden hacer de otra manera, ¿no? De alguna manera esto tiene sentido en una suerte de rediseño en donde la organización busca ser más eficiente, el trabajador busca ser más eficiente, y esto con una lógica de que todos ganen. La empresa va a ganar y el trabajador va a ganar. Esto es una cuestión en donde de alguna manera todos podrían obtener algo que les sea convincente, satisfactorio y que le mejore su calidad de vida, tanto la profesional como la personal o familiar, porque podrías llegar a tener ese más tiempo que comentábamos hoy. Sí. Entonces, por eso estas cuestiones son importantes, no solamente de discutir, sino al mismo tiempo de evaluar, de ver qué cosas se pueden hacer. Por eso hay planes pilotos, hay países que dicen, bueno, yo voy a empezar haciendo esto en tal lugar para ver cómo sale. Yo te diría que quizás en algún momento en Uruguay deberíamos tener una discusión o una reflexión sobre esto. ¿Por qué? Porque en el Uruguay toda la normativa jurídica que regula el tiempo de trabajo es muy antigua y genera algunas rigideces que de alguna manera no son congruentes con estas cuestiones de la vida más moderna y más digital. Por ejemplo, como decíamos hoy, en Uruguay yo no puedo compensar trabajo extraordinario por horas de descanso. No puedo. Me tienen que pagar las horas extras y está bien, la ley dice eso y hay que cumplirla. He escuchado algún caso de alguna empresa que se hace, ¿no? Pero bueno, sí, pero vos tenés la contingencia. La ley de horas extras dice que es de orden público, lo dice a texto expreso. Entonces, cualquier acuerdo que yo haga en contrario, alguien me lo puede cuestionar con todo el derecho del mundo. Sí, por supuesto. Si miramos la realidad actual del país, en Uruguay hay, como en la mayoría de los países occidentales, hay un doble límite. ¿Sí? Hay un límite diario de 8 horas. De alguna manera esto viene dado por la Constitución de la República, que es claro que dice que quien trabaja en una relación de trabajo, dependencia, tiene derecho a tener la jornada limitada. Y hay un límite semanal, que como decíamos hoy, tiene que ver con las 44 o 48 horas, según se trate de empresa comercial o industrial. Después el Uruguay tiene ratificado los convenios internacionales del trabajo, de la OIT, el número 1 y el número 30, ¿sí? Pero tiene alguna singularidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Convenio Internacional del Trabajo número 30 te permitiría hacer jornadas de 10 horas, ¿sí? Pero en Uruguay tenemos una norma más favorable que no lo permitiría.
porque limita el tiempo del exceso de esa jornada extraordinaria, digamos, de la 8 a la 9ª hora, en 9 horas. O sea, una modalidad como la que están adoptando los belgas, de decir jornadas de 10 horas en Uruguay, tendría un problema legal. Para eso tendríamos que de alguna manera hacer una pequeña una ley nueva, modificación que permitiera este tipo de redistribución de la jornada de trabajo. Esto no significa que no se pueda hacer. Se puede hacer siempre y cuando se respeten las restricciones que fijan las normas legales y las reglamentarias. Es decir, yo podría decir, bueno, si no me paso ni de 44 ni de 48 horas semanales, a lo mejor puedo adoptar una semana de 8 horas de trabajo que me dé 32 horas semanales. Ahí no tengo ningún tipo de inconveniente. O podría ser con 9 horas, ¿sí? Porque además ya la legislación me permite las horas del sábado redistribuirlas, hacer semanas de lunes a jueves con 9 horas de trabajo, porque me da 36 horas semanales. Ahí no tengo mayor problema. Si quisiéramos ir a otra cosa, ahí ya habría que, de alguna manera, acondicionar la legislación. Y una cuestión muy importante es que la legislación, especialmente en Uruguay, nos permite esta prolongación de la jornada de trabajo, ¿sí? Bueno, cuando se trabaja en equipo hay una posibilidad prevista a texto expreso, pero también cuando habiendo disposición de la autoridad competente o convenio colectivo, se pueden redistribuir las horas de trabajo. Con lo cual, otra cuestión bien interesante es que esto podría ser materia de negociación colectiva. Y entonces, de alguna manera, esto no es en contra de los trabajadores, como muchas veces se piensa, ¿no? Quieren hacer algún tipo de reforma y entonces esto es en contra de. No, esto, reitero, tiene sentido si es ganar, ganar. Claro. Si esto le sirve a los trabajadores y le sirve a las empresas. Si las empresas no pierden productividad, generan mejor clima de trabajo, generan mayor satisfacción en sus trabajadores, y los trabajadores voluntariamente, porque reitero, son todas experiencias facultativas, no se encuentran obligados en una situación así, evidentemente es algo en donde ganan todos. Esto, no confundir la redistribución de las horas de trabajo con cuestiones. Efectivamente, esto hace que el trabajo sea más flexible, pero en modo alguno esto tiene que ver con la imposición de una flexibilidad. Sí, cosas que siempre hacen saltar algunas alarmas. Exactamente, ¿no? Porque piensan flexibilizar el trabajo y entonces nos van a privar de nuestros derechos, o es una cuestión desregulatoria. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El mundo también ha demostrado que algunas de esas experiencias no han sido del todo optimistas, no han sido con resultados positivos. Por ejemplo, hay un trabajo de la OIT del 2015, que te lo cito a texto expreso. El trabajo se llama Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 2015 en plena mutación. Se estudiaron 119 países con reformas del mercado de trabajo, tratando de implementar herramientas de desregulación laboral, es decir, de caída de derechos laborales. Y el resultado del estudio da que no mejoraron el empleo ni generan mejores condiciones para los trabajadores. Es decir que en algún caso pueden haber tenido mucho éxito, pero en la mayoría de los casos la desregulación no prosperó, ni fue una cuestión que dijera ha generado mejor creación de empleo, o mejores oportunidades, o mejores condiciones, o mejor satisfacción de los trabajadores. No es por ahí. Esto es otra cuestión. Y por eso me parece que no es que las eventuales restricciones que podamos tener sean un obstáculo. Creo que en algún momento el país podría tener un debate sobre cómo eficientizar y modernizar algunas de sus normas laborales, por ejemplo, la que regula o las que regulan el tiempo de trabajo, y nada excluye que buena parte de ese debate se pueda dar en distintos niveles, por ejemplo, a través de la negociación colectiva. Acá había una pregunta en línea con algo que estabas diciendo ahora. Esta es de Laura y decía, bueno, la idea es que no se reduzca el salario de los trabajadores actuales, que hoy en la empresa reducirían su jornada, ¿no? Pero sí se podría reducirlo a futuros trabajadores, dice, menos horas, menor paga. O sea, por ahí depende de la empresa, bueno, imagino. Sí, dependerá de la situación y dependerá de cómo está estructurado esto también en la normativa de cada país. Los ejemplos que hemos comentado
y las experiencias que están apareciendo de investigaciones en los distintos países que vimos, ninguno pasa por reducción salarial. No está pensado, digamos, no es una intencionalidad. Pero efectivamente que es un peligro, podría ser una cuestión a tomar en cuenta. Sí, y acá también llegaba una pregunta, una pregunta no, en este caso es un comentario de María Marta, Sí. que dice, reducir el horario al mismo sueldo es un costo salarial adicional que incide a nivel global en un encarecimiento del propio país. Esta es una visión como crítica, sí, ¿no? Sí, sí. Dice, pretender que una reducción horaria al mismo sueldo se compensaría con un aumento de la productividad es una mentira en la mayoría de los sectores en los que no se puede almacenar el producido del trabajo, dice. Un mozo, un empleado de tienda o de hotel, una cuidadora de un bebé o de un anciano, una maestra, etcétera. Y dice, nada garantiza que el mayor tiempo libre no se aproveche para tener 2 trabajos, lo cual elevaría la jornada y acumularía los puestos disponibles en las mismas personas, como sucede en la salud, donde hacer 12 horas es normal. Y plantea, en definitiva, un aumento salarial oculto en la espalda de los empleadores y un estímulo a jornadas inhumanas. Bueno, es una visión bastante pesimista, ¿no? Parcialmente tiene razón en lo que dice sobre el costo, es correcto, yo creo que es correcto, y es uno de los riesgos que esta cuestión tiene. Por eso decíamos, la realidad está demostrando, y de alguna manera las investigaciones que comentamos lo acreditan, que no es una modalidad para cualquier tipo de empresa, ni para cualquier tipo de trabajo. Habrá empresas que les pueda interesar y que les pueda llegar a servir, y habrá empresas que estructuralmente, organizacionalmente, no tienen condiciones para transitar un camino de este tipo. Y habrá otras que capaz que les sirve de A sumar. otras, exactamente. Incluso hay algunas que supongo que las 4 días no significa que el viernes tenga que ser siempre libre, ¿no? Puede ser Efectivamente, para algunos sí, viernes, sí. para todo el lunes y redistribuís. Capaz que a alguna Efectivamente. empresa le sirve incluso tomar más gente, ¿no? Así es. A Así cambio es. de un mejor clima laboral o algo, ¿no? Ahí es todo hipótesis. Exactamente. A partir de ahí es todo hipótesis. Exactamente. Bueno, han llegado varios mensajes. También acá tengo este de María Julia. Acá dice, bueno, no entiendo. Dice, igualmente esos días laborales tengo que dormir, cuidar familia a través de la casa. Dice, lógico, sería menos cantidad de horas laborales por día, los 5 días. Bueno, acá no sé si terminé de entender el planteo. Y Lucía decía, un dato que no están teniendo en cuenta, dice, desde los 90 teóricos neomarxistas y otros aportaron que si los trabajadores tenían más horas libres, consumen en su tiempo libre, por lo cual también dinamiza la economía del tiempo libre. Esto, Lucía de Aires Puros. Agrego también, esto te lo comentaba fuera de micrófonos, que algo muy parecido me ha comentado a mí Juan Grompone, produciendo las tertulias de los viernes. Me ha dicho, no, la industria del entretenimiento va a crecer cada vez más porque la gente con la automatización del trabajo va a tener más tiempo y por tanto va a poder invertir más en eso. Eso también es otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Quizás Claro. hay una parte de la industria a la cual le sirve que la gente tenga el fin de semana, por ejemplo, el turismo, ¿no? Si el fin de semana... Claro. Al turismo le sirven siempre los fines de semana largos, al turismo interno, digo, seguramente lo dinamizaría que los fines de semana fueran todos largos, ¿no? Claro. Por ejemplo. Claro. En realidad, el debate no está cerrado. Es más, en este país ni siquiera comenzó. Con lo cual, yo creo que no soy adivino, pero creo que en no pocos lugares del mundo que ya están debatiendo esto, nos vamos a encontrar en años venideros con soluciones muy distintas y con posibilidades muy distintas. Que haya una tendencia a trabajar menos, me parece que es constatable en la realidad. En otras épocas y en otras generaciones había que trabajar mucho porque si no eras poco menos que un inútil, ¿no? Culturalmente, ¿no? Culturalmente. Y ahora es como extraño eso, ¿no? Ya la gente valora mucho más su tiempo de libertad personal, su tiempo de ocio, el tiempo dedicado a su familia. Se suele decir que los más jóvenes también tienen más tendencia a cambiar de trabajo, ¿no? Entonces, Por si ejemplo, vos le sí. cortás eso y otra empresa se le ofrece, capaz dice, bueno, me voy con la otra. Entonces, es cierto que el trabajo muta, el trabajo, si hay algo que tiene, se caracteriza por un dinamismo tremendo, lo cual hace que también la regulación del trabajo haya mutado y tenga que ir mutando para adaptarse a esos cambios que tiene el trabajo. En definitiva, esto es un tema que hace a qué tipo de sociedad cada país quiere tener. ¿Es bueno o es malo que los trabajadores se sientan satisfechos en su trabajo? ¿Es bueno o es malo que la gente tenga mayor tiempo libre? Y que sea facultativo. Si alguno dice, yo quiero ser el super trabajador que paso las horas... Bien, es su opción. ¿Es bueno o es malo que la sociedad tenga mayor tiempo para los ciudadanos tengan mayor tiempo para disponer de su tiempo libre? No parecería algo malo.
No parecería algo que diga, no, esto es espantoso. Evidentemente hay cosas, como las que están diciendo algún oyente, que hay que tomar en cuenta. Por eso yo digo, cualquier solución de este tipo que atente contra la productividad, me parece que no va a caminar. No es viable. Ahora, si no atenta contra la productividad y todavía a lo mejor genera cambios que puedan mejorar la productividad, y bueno, no parece ser malo. Alguna empresa que responde, son la minoría, aclaremos, pero hay alguna empresa que responde a este estudio de Reino Unido diciendo no solo no perdimos productividad, sino que la mejoramos. Efectivamente, ¿no? Que es un poco lo que yo comentaba en el caso de Islandia y en el caso de empresas que han recorrido esta cuestión, porque ninguna empresa es tonta y se pone a hacer esto si le va a ir mal. Claro. Lo van midiendo, ¿no? A medida que se va haciendo, lo van midiendo. Y declaran tener resultados positivos. Es interesante también como algunos dicen, los primeros días fueron caóticos, dicen, ¿no? No supimos cómo reorganizar, lo que decías vos, es todo un desafío la parte de redistribuir de esas horas, ¿no? Exactamente. Por eso yo te diría, como conclusión de todo esto que estamos conversando, esto no es para todas las empresas, no todas las organizaciones están en condiciones de someterse a una situación de este tipo, no todos los puestos de trabajo podrían someterse a esto, debe ser facultativo. No veo que esto tenga que tener un carácter de obligatoriedad para el trabajador. En Uruguay se puede hacer, pero nos debemos una reflexión y hay algunos límites como los que mencionamos que hay que tomar en cuenta porque por ejemplo, esa redistribución de la que mencionaban no podría pasar de 9 horas por las características que mencioné. ¿Sí? Me parece muy importante el lugar de la negociación colectiva. Creo que esto es una cuestión que después de una reflexión como la que mencionaba, es un tema que tiene todo el componente como para que pueda ser conversado y negociado y establecida una serie de circunstancias. A lo mejor ahora no lo vemos. Cuando empezó el tema del teletrabajo, también era como difícil, ¿no? Reitero, no es redistribución de la jornada de trabajo, pero era un tema muy novedoso. Sin embargo, hoy en Uruguay ya hay convenios colectivos, de rama incluso, o sea, del sector de actividad, que recogen determinados criterios para teletrabajar. Y me parece algo positivo. Bueno, quizás también aquí haya una dimensión importante como para negociar colectivamente. Y por último, me parece que esto de alguna manera apunta a una gestión más flexible del tiempo de trabajo, y en esa gestión más flexible del tiempo de trabajo se pueden beneficiar los empleadores y los trabajadores sin ningún tipo de inconveniente. Doctor Gerardo Cedrola, abogado especialista en Derecho del Trabajo, consultor en Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos, máster en Relaciones Laborales, no lo dije hoy, por la Universidad de Lovaina, ¿no? Efectivamente. Docente de Relaciones Laborales en la ORT. Muchísimas gracias por estos minutos aquí esta mañana. Por favor, gracias a ustedes.